En la clase anterior pudimos ver lo que era la biografía y conocimos sus características. El día de hoy vamos a tomar la biografía que buscamos en la clase pasada sobre un personaje que admiráramos o una persona que admiráramos y vamos a hacer una actividad que es poder disertar o presentar a ese personaje que uno admira. Primero, recuerda utilizar un lenguaje formal y ocupar en tu vocabulario palabras que sean precisas y variadas para evitar muletillas o repeticiones, como por ejemplo el o repetir mucho una palabra, ¿cierto? Segundo, en el segundo punto debes considerar tu postura corporal. Tienes que estar erguido, quiere decir que tienes que estar derechito, sentado o de pie, como quieras hacer tu presentación. Y los movimientos que tú realices de las manos debes evitar que sean como muy reiterativos o moverlas mucho, ¿cierto? Porque distrae, sino que hacer los movimientos precisos con las manos que te sirvan para apoyar lo que estás diciendo. El tercer punto tiene que ver con el manejo de tu voz. Tienes que hablar fuerte para que los demás te puedan escuchar. Además, debes hacer énfasis en tu tono de voz, variarlo, que no se note plano, sino que, por ejemplo, cuando hagas una pregunta, debes notarse que estás haciendo una pregunta. ¿Notas que te estoy preguntando algo? ¡Oh, sorpresa! Entonces se tiene que escuchar o se tiene que entender los cambios de voz que tú tengas en tu presentación. Ahora nos vamos a la parte de la presentación. Primero está la introducción. En la introducción tú debes saludar, presentar tu nombre, tu curso y el personaje de quien vas a hablar. Ejemplo. Buenos días, compañeros y compañeras. Soy Carolina Collipal del quinto básico y el día de hoy te vengo a hablar de Malala, una de las principales defensoras del derecho de la niña a la educación. En el desarrollo, tú debes presentar la biografía del personaje elegido y tienes que evitar estar todo el rato leyendo, sino que te puedes apoyar en la lectura de la biografía, pero hay partes que tú tienes que explicar con tus propias palabras. Ejemplo. Malala nació en Mingora, Pakistán, el 12 de julio de 1997. Con solo 15 años, la joven fue objeto de un atentado talibán que casi acaba con su vida. Malala nació en el seno de una familia pakistaní, musulmana sunita. Se crió junto a su padre y hermanos en su localidad natal. En palabras de Malala, su padre quería darle las mismas oportunidades que tienen los chicos. Siudin, poeta y profesor, dirigía y daba clases en un colegio para niñas en su pueblo. A Malala le encantaba ir a la escuela y aprender junto a su padre y sus compañeros. Sin embargo, en el 2008, todo cambió cuando los talibanes tomaron el control de su pueblo. Los extremistas radicales, entre otras cosas, prohibieron que las niñas fueran al colegio. Malala, en enero de ese año, se despidió de sus compañeras. Incapaz de aceptar el destino que le imponían, Malala comenzó a hablar sobre el derecho a la educación por diversos lugares del país, a pesar del peligro que suponía. Debido a la creciente violencia y control talibán en la zona de Swat, un periodista de la BBC en Urdu se le ocurrió que la mejor manera de contar lo que pasaba era a través de un blog escrito por algún estudiante. Tras una ardua búsqueda, encontraron a una estudiante de la escuela del padre de Malala, que accedió. Sin embargo, antes de comenzar a escribir, tuvo que renunciar por el temor de su familia de poder ser atacado por este grupo terrorista que había tomado el lugar donde vivía. Inmediatamente, Malala se convirtió en la alternativa. Por su seguridad, recomendaron a la joven escribir bajo un seudónimo, y así lo hizo. Un seudónimo es un nombre falso, ¿cierto?, que podía tapar su verdadero nombre. Gaul Mackay fue el nombre escogido por la joven, que por entonces solo tenía 11 años. Su primera entrada se publicó en enero del 2009. Yousafzai continuó escribiendo para la BBC y promoviendo sus ideales. No pasó ni un solo día sin que la pakistaní no deseara volver a la escuela. Pronto cambiaría su vida para siempre. Tras hablar sobre los derechos que le habían sido revocados a las niñas, o sea, quitado, Malala dio un discurso público para recuperarlo. Esto lo convirtió en objeto de los talibanes.
Según lo que ella misma relata, el 9 de octubre de ese año, un talibán asaltó su bus escolar preguntando quién era Malala. Tras descubrirse quién era, el asaltante le disparó en el lado izquierdo de su cabeza. Otras dos niñas también fueron alcanzadas por las balas. Por la gravedad de las heridas, rápidamente fue trasladada en helicóptero a un hospital en Peshawar. Allí consiguieron extraer la bala y pudo salvar su vida. La joven de 14 años, ella tenía 14 años cuando pasó todo esto, despertó 10 días después del atentado en un hospital de Birmingham, donde le esperaba un largo proceso de recuperación. Pronto se supo que del atentado en todo el mundo, y los medios de comunicación se hicieron eco de las noticias. Mientras se recuperaba, recibió apoyo de personalidades como Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, Ban Ki-moon o Madonna. Malala, tras operaciones y rehabilitación, sobrevivió al atentado. Aunque ahí no acabó el peligro. Cuando llegó a oídos de los terroristas, la volvieron a amenazar. Sin embargo, esto no amedrentó a la joven. Después de 2 años recuperándose, la activista se trasladó con su familia a una casa nueva en Reino Unido. Ahí supe que tenía 2 opciones, dijo Malala: vivir una vida callada o seguir luchando con la nueva vida que me habían dado. Lo tenía claro, continuaría con mi lucha hasta que todas las niñas pudieran ir a la escuela, afirmó en el año 2014. Con la ayuda de su padre, ese año el sueño que perseguía Malala se hizo realidad cuando pudo crear su fundación Malala. Esta tenía como objetivo dar oportunidades a todas las niñas para alcanzar el futuro que quisiesen. En reconocimiento a su labor, Malala recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en conseguirlo. Además, fue portada de la revista Time, una portada muy prestigiosa a nivel mundial, nombrándola una de las 100 personas más influyentes en este nuevo mundo. En marzo del 2018, regresó a Pakistán, por primera vez desde que fuera atacada por los talibanes. Una mujer muy valiente lo demuestra ahí. Aunque fuera solamente una visita, Malala no pudo contener las lágrimas de emoción al volver a pisar suelo pakistaní. En la actualidad, Malala estudia filosofía y política económica en la Universidad de Oxford. Su trabajo en la fundación no ha cesado desde su creación y continúa luchando por el derecho a la educación. Y por último tenemos el cierre. En el cierre tienes que decir por qué elegiste a ese personaje, por qué lo valoras, qué ha hecho en su vida que haga que tú lo admires y te despides. Ejemplo. Ahí está un poquito de la vida de Malala, una mujer a quien yo admiro por su valentía de seguir luchando por el derecho de la mujer a pesar de que fue herida por seguir sus ideales. Y eso demuestra su valentía y por eso es la mujer que yo elegí como biografía y es la mujer que yo admiro. Muchas gracias por escuchar mi presentación y nos vemos a la próxima. Ensaya las veces que consideras necesario y cuando te preparado, graba tu presentación y mándala al correo ccoyipal@colegiodelospensamientos.com, donde mismo también puedes escribir si tienes alguna duda. Y recuerda que las 3 mejores grabaciones van a ser mostradas o exhibidas en el próximo video. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos.